pasado fuimos mi esposa y yo a llevar a nuestra hija al pediatra, y entonces la llevamos para que hicieran su chequeo, su primer chequeo aquí en los Estados Unidos, y que pues pudieran hacer una evaluación. Y entonces encontramos una doctora aquí en Rockford que es de China, de Beijing, así que pues llevamos la información que teníamos, algunos papeles en chino para que ella lo leyera, y ya la pudo revisar, y gracias a Dios que ella está muy bien. Y algo que no pude compartir, o se me olvidó compartir el domingo pasado, es de que, como ustedes saben, ella tuvo una cirugía de su labio, y pensábamos que ella tenía todo el paladar, lo que es la parte de adentro, abierta, hundida. Y cuando llegamos y le hicimos un chequeo médico allá en China, nos dimos cuenta que solamente es la parte del cuerpo, lo que es la encía, y ya tuvo su cirugía ahí también, y lo que es la parte del paladar está intacto. Así que pues eso es una bendición, porque ella va a poder no va a tener tanta dificultad para hablar, y ya está diciendo algunas palabras como agua, leche, papá. Que no quería mucho los primeros días, pero bueno. Estando ahí, la enfermera la revisó y dijo, revisó su vacuna de cartilla de vacunación, le dijo, le hacen falta muchas vacunas, está muy atrasada, así que tenemos que ponerle 7 vacunas, y 2 combinadas, y así que eran 5, y tenía que sacarle sangre. Y entonces pues dijimos, pues de modo, es para su bien, y teníamos que hacerlo. Así que llegaba ahí la enfermera y la sostuvimos, le pusieron una en cada piernita, en cada brazo, y después le sacaron sangre. Y estaba llorando ella mucho, la mamá también estaba casi llorando, y yo la sostenía, y mientras estábamos ahí en la camilla, sentí algo que nunca había experimentado en mi vida. Después de que terminó, y después de que pasó pues todo ese trauma, yo decía, si hubiera habido oportunidad, o si de alguna manera que me hubieran puesto a mí las vacunas, yo hubiera preferido que me las hubieran puesto a mí y no verlas sufrir. Y créanme que es algo que nunca había sentido. Ahí me dijo, cuando tú empiezas a experimentar el amor del Padre, vas a experimentar y entender un poco más lo que es el amor de Dios. Y sin duda alguna, así es. Y pensando en eso, decía, ¿cómo es que Dios nos amó tanto que Él prefirió que su Hijo Jesús sufriera el castigo en la cruz por nosotros, para que usted y yo no tuviéramos que pasar por eso? Me venía la imagen y veía a mi hija llorando, y decía, yo hubiera preferido tomar ese lugar, que me pusieran las inyecciones a mí. Si me desmayaba, ni modo. Decía, Señor, gracias porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Y decía, Señor, tenemos nosotros al Señor Jesucristo, hermano, lo tenemos todo. Si usted y yo tenemos al Señor Jesucristo, lo tenemos absolutamente todo. Que su carrito es del 82, está bien, hermano, no se preocupe. Mientras lo lleve del punto A al punto B, eso no. Que se nos compuso el aire acondicionado, no se preocupe. Una sauna ahí en la casa. Lo tenemos absolutamente todo. Pero me venía a la mente, ¿pero qué de aquellos que no saben que Jesús, o que ya saben, pero que no han hecho suyo el sacrificio de Cristo Jesús? Y nuestra mente podemos pensar en lo que va a ser el castigo eterno, pero realmente no podemos comprenderlo. Nuestra mente es muy finita, y tratamos a veces de cierta forma pensar en qué va a consistir, qué va a ser eso, pero no lo podemos comprender. Y pensar que el Señor Jesús nos ha librado de eso, esa es la bendición más grande. Ese es el mayor gozo. Y si usted no llega a alcanzar el éxito de acuerdo a lo que el mundo cree, o los parámetros del mundo, no se preocupe, porque usted tiene la salvación, que eso es lo más importante. Todo lo demás va a pasar. Todo lo demás va a pasar. Mientras que nosotros tengamos a Jesucristo, tenemos la vida. Pero ¿qué de aquellos que no? ¿Qué de aquellas personas que
no han hecho suyo el sacrificio de Jesús y que están caminando y destinados a hacer una muerte espiritual, una muerte eterna. Hace un año y unos días el Señor nos permitió reunirnos y empezar a hacer y tratar de buscar la voluntad de Dios para nosotros. Y decíamos, no queremos ser una iglesia más, y no queremos ser una iglesia como todas las demás, y no tanto por hablar de las iglesias, pero decimos que queremos ser simplemente una iglesia simple y sencilla, que podamos nosotros llevar a cabo adelante el plan del Señor Jesucristo. Pensando en esto, y a un año de nuestro aniversario, quiero compartir eso con ustedes. Y la pregunta es, bueno, ve y hacer discípulos a las naciones. La pregunta para ustedes, ¿cuál es mi responsabilidad dentro del plan de Jesús? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué parte te toca a ti? ¿Qué parte me toca a mí dentro de este plan del Señor Jesucristo? Vamos a leer este pasaje que, como decía el hermano, lo hemos leído muchas veces, nos lo sabemos de memoria. Y dice así en Mateo 28, dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Voy a invitar a que lo lea conmigo. Dice otra vez: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el plan del Señor Jesucristo. Y pensando en esto, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado diferentes dones y talentos que debemos de utilizar para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús. Algunos el Señor les ha dado el don de la enseñanza, de administrar. Usted puede mencionar los dones y talentos, y el Señor a cada uno al menos nos ha dado uno. Y eso es importante, que usted y yo nos pongamos por obra para edificar a los hermanos en la fe. Y si usted ahorita no está sirviendo en algún ministerio, en alguna cosa, pues ya es tiempo, ¿verdad? Solamente es que usted diga: yo quiero hacer algo, quiero servir, y hay trabajo que podemos hacer. Sin embargo, el trabajo dentro de la iglesia para edificar el cuerpo del Señor Jesucristo debe de complementar realmente lo que es el plan del Señor Jesús, el plan del Señor Jesucristo. Imagínese que usted el día de hoy recibe una llamada del presidente de su país. Y a lo mejor usted no lo quiere mucho, no se preocupe, piense que es un buen presidente. Piense que es un buen presidente. Y le dice: tengo una asignación especial para usted, así que queremos ponerlo al frente de esta secretaría, y queremos que usted se venga aquí en la ciudad, o a Colombia, o a México, donde usted sea originario, y le vamos a dar todas las prestaciones. Usted va a trabajar para mí, para el gobierno, y usted va a desempeñar la tarea que le hemos designado. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cuántos irían de regreso a su país? Claro, nos iríamos, porque está recibiendo de una persona tan importante esa asignación, esa responsabilidad. Yo sin duda lo haría. El día de hoy yo quiero decirle que el Rey del Universo nos está recordando la responsabilidad y la asignación que nos ha dejado a cada uno de nosotros, que es muchísimo más importante que cualquier asignación terrenal. El plan del Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es la tendencia que tenemos en cuanto al plan del Señor Jesús? Es que tendemos, como iglesia en general, tendemos a relegar el plan de Jesús, a ignorarlo a veces por completo, y hacer nuestras propias estrategias. Hay muchos libros, hay muchos recursos para ayudar a los líderes, a las personas que están en el ministerio, a cómo crear una estrategia, cómo poder hacer un plan de trabajo, cómo poder alcanzar a la gente, y tantas cosas que podemos hacer. Como líderes a veces estamos buscando o esperando o viendo cuál es la nueva tendencia, cuál es el nuevo programa, el nuevo material, lo que alguna librería ha sacado o que otra iglesia está haciendo para poder hacerlo y que traiga
o que traiga un avivamiento a la iglesia. O a veces como feligreses o como miembros de la iglesia estamos esperando que la iglesia provea actividades para poder involucrarnos y así sentirnos que estamos haciendo algo. La realidad es que escuchando una predicación del pastor David Platt decía: cuando nosotros queremos servir al Señor y nos comprometemos y deseamos y ponemos todo nuestro esfuerzo, eso está muy bien. Dice, pero el Señor no nos garantiza que va a bendecir nuestra obra basado en nuestros deseos, en nuestra motivación. En ningún momento en la palabra del Señor lo encontramos. Pero cuando usted y yo nos encomendamos a hacer y a llevar a cabo el plan del Señor Jesucristo adelante, tenemos garantizada la bendición del Señor. Tenemos garantizada el respaldo del Señor Jesucristo. Otra dificultad es de que en muchas ocasiones tenemos una definición quizá algo diferente de lo que significa ser discípulos. Pensamos que hacer discípulos consiste en venir a una clase, tener una clase a lo mejor los domingos en el cual tomamos un curso o algo y poder así hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? En términos generales, hacer discípulos es, un discípulo, ¿quién es? Es un seguidor comprometido de un maestro. Ahora, podríamos decir entonces que un discípulo de Jesús es alguien que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y se ha embarcado en la misión de seguirle y de ser transformado a la semejanza del maestro, de su maestro, haciendo suya su misión en el mundo durante toda su vida. No es una definición exclusiva, solamente es un concepto que podemos ponerlo para que tener un poco más de entendimiento. Un discípulo de Jesús, un discípulo de Cristo. Así que el Señor Jesús nos está mandando que vayamos y hagamos discípulos. Entonces podríamos, en simples palabras, usted y yo decir que hacer discípulos es ayudar a alguien a conocer a Jesús y a cuidar de su crecimiento espiritual. En palabras muy sencillas, hacer discípulos es ayudar a alguien a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y no solamente presentarle el Evangelio, ayudarle a tomar una decisión, sino cuidar de su crecimiento espiritual. Tenemos una semana con Isabela en la casa y como ustedes lo escuchan, es muy activa la niña. Le damos gracias a Dios, no sabemos de qué pilas utiliza todavía, de qué baterías, ¿verdad? Pero ha sido una semana muy interesante y yo tengo una admiración profunda ahora por todos los papás y no están hermanos santos ahora, yo no sé, con 7 hijos o son 7, ¿verdad? Sí. 7 hijos, ¿no? Mi hermana Tony también. Y yo no sabía que los bebés usan tantos pañales. La niña no está tan pequeña, tiene 1 año y medio casi, y ya me ha tocado cambiarla de pañal a mí como 3 veces en un par de horas. Y realmente ha sido una experiencia muy diferente, ¿no? Yo creo que a veces nos preparamos y leemos, pero hasta que lo vivimos, hasta que experimentamos ese cansancio, ese llorar de las 3:30 de la mañana, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que requiere mucho trabajo, realmente es mucho trabajo criar un niño, un bebé, y requiere compromiso, y el Señor nos ha dado paciencia y la amamos y sabemos que no ha tenido un inicio fácil, y el Señor nos ha permitido en esta semana, en unas 3 semanas, esta semana casi disfrutarla, y aprenden muchísimo, aprenden muy rápido. Y cuando nosotros compartimos de Cristo con alguien, hermano, alguien viene al conocimiento del Señor Jesucristo, ellos vienen a ser un bebé espiritual, y no es nada diferente de cuidar a un bebé. Y sabe que eso es lo que a muchas iglesias nos falla,
que tantas iglesias, y yo lo he experimentado durante mi corta vida, soy joven todavía, en México, en algunos lugares donde se hacen campañas de evangelismo y tratamos de traer a muchísima gente para que conozca al Señor Jesucristo, y está bien porque la palabra del Señor no vuelve vacía, pero en muchas ocasiones nos quedamos cortos en ir más allá y que la persona que acepta a Cristo Jesús pueda ser cuidada, guiada en sus primeros pasos hasta que pueda caminar. Tantas cosas que estamos viviendo y perdóneme que comparta esto de la experiencia que hemos tenido con la niña. Y yo decía, Señor, no voy a estar utilizando mi hija en todas las ilustraciones. Sin embargo, el día de ayer fue otro paso firme, otro avance que ella dio. Y cuando llegó, cuando la recogimos, apenas se podía sostener de pie. A veces se sostenía de pie con asistencia, pero cuando la dejamos solita, ella se quedaba solamente unos segunditos. Y empezamos a caminar con ella, empezamos a llevarla de la mano. Y entonces empezó a dar 2 pasitos solita. Y las semanas que estuvimos allá, empezó a ella sola a tener más confianza. Y el día de ayer, ella ya pudo dar como 10 pasos ella sola. Y yo le decía a mi esposa, yo no sé qué va a pasar ahora. Vamos a estar teniendo que estar detrás de ella todo el tiempo, otra etapa. Sin embargo, así es para el cristiano también. Cuando usted comparte a Cristo a alguien, es necesario que usted cuide de esa persona para que usted pueda llevarla y que esa persona pueda llegar al momento en que pueda dar sus pasos de fe y que pueda caminar con la asistencia del Señor Jesucristo, obviamente con la guianza del Señor Jesucristo, pero que usted lo pueda ayudar a guiar. Dice en Mateo, ahí 28, dice, por tanto, ir y hacer discípulos. El Señor Jesucristo no les dijo, si ustedes tienen tiempo, si dentro de todos sus programas y actividades les queda un huequito para un ministerio, vayan y lleven el Evangelio a las personas, todas las naciones. Eso es un mandamiento del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos. Y el Señor Jesucristo nos da el mejor ejemplo. Cuando usted y yo, hermano, estábamos perdidos, cuando usted y yo estábamos en la oscuridad, cuando usted y yo habíamos decidido tomar nuestro propio camino, el Señor tomó la iniciativa. E inmediatamente usted lee la Biblia, ahí Dios dio la promesa de que Él iba a mandar un Salvador, a restaurarnos. Y todo el plan, toda la Biblia contiene el plan de salvación del pueblo de Israel, de cómo el Señor los escogió para que un día viniera el Señor Jesucristo y pudiera salvarnos a nosotros. El Señor fue. Y el Señor sigue yendo, tomando la iniciativa a través de nosotros. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, como lo dice en 2 Corintios. Y el Señor dice, como si Dios rogase por medio de ustedes, reconciliados con Dios. Le está diciendo a la iglesia de Corinto que tiene que llevar ese ministerio. Por tanto, el Señor nos llama a las naciones, pero debemos de empezar por nuestra Jerusalén, por nuestra familia. Y es muy fácil entrar en un área de comodidad donde llevamos nuestra vida adelante, a cabo nuestros planes, nuestro trabajo, nuestros ahorros. Pero el Señor quiere que hagamos tiempo para esto. Y yo no sé si el ir para usted va a ser el ministrar en su trabajo o con un vecino, o simplemente, no sé si alguna vez usted lo ha hecho, decir, Señor, este día te pido que tú traigas a alguien a mi vida que yo le pueda compartir. Y el día que usted ore esa oración, cuando esté preparado, porque el Señor la va a contestar. Yo la he orado, hermano, y el Señor trae a la persona en su momento y me permite compartir de Jesús. Pero es importante que entendamos que el Señor Jesucristo nos está dejando este plan a nosotros. Este es su plan. No tenemos que diseñar otro, no tenemos que crear otro. El Señor está diciendo, vayan ustedes y por tanto ir y hacer discípulos. Dice, bautizándoles
de hoy estábamos compartiendo mi hermano Frank y yo acerca del bautismo. Y decíamos, bueno, para que una persona, ¿quién puede bautizar? Decíamos, bíblicamente, ¿quién puede bautizar? Todo creyente que ha sido bautizado puede bautizar a otro. El Señor no le está dando este mandamiento únicamente a los apóstoles, a los líderes, a los maestros. Claro que el Señor ha instituido diferentes puestos para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero hermanos, si el Señor le pone en su corazón y hay la necesidad y usted tiene que bautizar a alguien, usted lo puede hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente el hecho de bautizar, de ayudarle a alguien, descenderlo o hacerlo descender en las aguas del bautismo, no solamente ese invitarlo a tomar ese paso de fe, sino va muchísimo más allá. Es ayudarles a identificarse con Jesús y con su iglesia, a identificarse con la familia de la fe. Y saben que cuando alguien viene a una iglesia, las estadísticas muestran que más que a lo mejor la predicación o la música o el edificio, lo que más atrae a la gente es la misma gente. Cuando alguien viene y usted le hace sentir bienvenido y le hace sentir en familia y le hace sentir que es especial, que le amamos en el Señor, esa persona vuelve porque desea y tiene necesidad de experimentar eso. Y cuando usted comparte con alguien, cuando usted le hace sentir parte de la familia, cuando usted le ve por sus necesidades, cuando le identifica, le ayuda a identificarse con la familia de la fe, entonces, hermano, usted le está ayudando. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No únicamente enseñándoles con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio, con nuestra vida. Cuando tú estás discipulando, haciendo discípulos, la gente, las personas que tú estás discipulando, ellos dependen de tu testimonio. Dependen de lo que ellos ven en tu vida, de tu vida cristiana. Tenemos que darles ejemplo. Entonces me pregunto a mí mismo, les pregunto a ustedes, ¿quiénes dependen ahorita en este momento de tu testimonio, de tu vida cristiana? ¿Qué personas que están alrededor tuyo? Tú estás preocupado porque dices, yo tengo que dar un buen testimonio para que esa persona pueda fortalecerse en su fe. ¿A quién le estás dando ejemplo? ¿Seríamos tan valientes para decir como Pablo le decía a la iglesia, ser imitadores de mí? Le diríamos a uno de los discípulos, a alguien que le estamos compartiendo, mira, haz lo que yo estoy haciendo, imítame a mí, porque cuando tú me imites a mí, vas a imitar a Cristo. No, ese es el plan de Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús nos está pidiendo. Cuando nosotros entendemos el plan de Jesús, entonces cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra de Dios con el propósito no solamente de alimentarnos, sino también de reproducirla, de que la llevemos afuera, de que podamos compartir la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos algo, entonces lo aprendemos porque vamos a hacer algo que vamos a compartir y a poner en práctica. Hacer discípulos es un estilo de vida, es realmente el plan del Señor Jesucristo. Y si tú te estás preguntando o has estado buscando un ministerio donde servir, algo que hacer y no lo has encontrado, yo te digo, hermano, el Señor te ha dado y me ha dado a mí una responsabilidad, que es hacer discípulos. Y el Señor te ha dado un don, lo vas a poder desarrollar, pero es esencial que nosotros podamos compartir con alguien, compartir con las personas que están en necesidad. Porque en ningún lugar de la Biblia el Señor nos da o nos comparte algún otro plan. No hay un plan B, solamente este plan A. Usted y yo somos el plan, parte del plan. Amén. Y cuando lo pensamos y decir, ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso, dentro de su infinita
misericordia, sabiduría, haya decidido que usted y yo formemos parte de este plan de salvación, de este plan de redención para la humanidad. ¿Qué el Señor no hubiera podido hacerlo solo? Bueno, somos privilegiados. Mire, muy pocos ángeles, los ángeles declaran la gloria del Señor, pero muy pocos ángeles en la Biblia vinieron a traer una palabra específica a ese. Usted y yo tenemos el privilegio de poder llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Es un privilegio que el Señor nos da. El año pasado sentimos la necesidad y seguimos la dirección del Señor, y yo compartía un mensaje acerca de las 4 paredes de la iglesia. Y decía yo, es muy fácil encajonarse en estas paredes y que todo suceda aquí. Pensamos que en la iglesia todo eso se lleva a cabo aquí. Y les compartía que debemos de salir, y decíamos que somos la sal de la tierra, la luz de la oscuridad, y lo hicimos, y salimos y llevamos el evangelio. Estuvimos en 3 grupos de estudio bíblico, de los cuales gracias a Dios que hubo personas que pudieron aceptar a Cristo Jesús, y que los hermanos, algunos hermanos que aceptaron a Cristo Jesús están en algunas otras iglesias que quedaron un poquito más cerca. Tenemos unos hermanos que están aquí con nosotros, y eso solamente fue la obra del Señor. Amén. Y le damos gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido hacer. Queremos que sea algo que hagamos constantemente, que podamos tener estudios en las casas durante un tiempo determinado, después las personas que aceptan a Cristo ayudarles a crecer, discipularles, y después volverlo a hacer. Pero muy fácil quedarse aquí en estas 4 paredes. Yo quiero compartir un video muy rápido, si me ayudas, Martín. Algo que compartimos aquella vez y quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Tuve la oportunidad de platicar con uno de los guías de turista que nos ayudó durante nuestra estancia en China, en Beijing, y estuvimos, mientras que estábamos hablando, nos dimos cuenta que él era cristiano. Dion se llama él, y estuvimos durante un par de días hablando acerca de lo que es la vida cristiana en China. Y él decía que bueno, si hay persecución, la persecución más fuerte es en las provincias donde no hay quizá tanta
tanta población, pero en las ciudades como Beijing, la iglesia tiene que estar registrada ante el gobierno. Y entonces las iglesias que están registradas ante el gobierno, pues el gobierno se mete mucho sus manos en los asuntos de la iglesia. Así que al grado de que el gobierno de China, como ustedes lo saben, un gobierno comunista, ellos en ocasiones deciden quién van a poner de pastor en las iglesias, quién van a ser los líderes de las iglesias. Así que me decía él, bueno, realmente no tenemos la confianza, no sabemos si el pastor que están poniendo en una iglesia que está registrada, una iglesia oficial del gobierno, es alguien que realmente ha experimentado a Jesucristo o solamente está siguiendo un cargo, una posición. Dice, hay casos de pastores que están después de varios años, entonces dice, bueno, pues realmente no creía eso, así que pues ya dejan el puesto o el trabajo y se van. Y entonces ellos se reúnen, lo que llaman ellos house churches o iglesias en los hogares. Y él me compartía acerca de cómo se reúnen en los domingos y entre semana para tener capacitación, para ser discípulos. Y eso es lo que ellos hacen. Ellos simplemente comparten de Cristo, les capacitan a sus miembros para ser discípulos. Y el Señor está bendiciendo a la iglesia, su iglesia ahí en China. Aun y cuando hay persecución, y a lo mejor la persecución ahorita ahí en Beijing no es, bueno, sí hay personas que son encarceladas o personas que le llevan a la cárcel, pero ponen una presión. Sabe el gobierno de estas iglesias o esos grupos o iglesias que están reuniéndose en los hogares, y entonces no los pueden meter a la cárcel. Sin embargo, les ponen muchas trabas para que, por ejemplo, los lugares donde ellos están rentando no les renueven más, y les ponen, se les hace muy difícil para que ellos continúen rentando o teniendo un lugar donde se puedan reunir. Y yo le decía a él, bueno, en Estados Unidos tenemos toda la libertad de poder alabar al Señor, de poder hacer discípulos, de poder testificar. Yo le decía, nuestro reto mayor es el luchar contra la comodidad, el luchar contra el materialismo, el luchar contra la mediocridad. Y realmente decía, oren por nuestra iglesia, vamos a estar orando por la iglesia de ustedes. Hermano, creo que el Señor nos ha permitido, esa es su iglesia. Yo le he dicho al Señor Jesús, esta es tu iglesia. Y el propósito, nuestra meta no es que tengamos un edificio tan grande o que haya muchísima gente, es de que haya personas, haya vidas que sean transformadas por el poder del Señor, por el poder del Evangelio. Y gracias al Señor por lo que nos ha permitido hacer y por lo que nos ha permitido compartir hasta este momento. Pero el trabajo no se acaba, el trabajo sigue. El trabajo sigue. Así que yo quiero que el día de hoy lanzar un desafío, y con eso termino. Lanzar un desafío, y con eso termino. El Señor Jesús tuvo sus 12 discípulos y Él pasó tiempo con ellos, Él les enseñó, Él se aseguró de que ellos iban a llevar la palabra y les capacitó por 3 años. Se dice que es un número recomendable para nosotros, para que usted y yo, para que podamos compartir y hacer discípulos, es no más de 3 personas, para que usted pueda dedicarle suficiente tiempo. Pero yo quiero darles un desafío, un reto a cada uno de nosotros, que no nos enfoquemos en 3 personas, solamente una familia, solamente un amigo, un compañero, solamente alguien en tu vida, que tú puedas pedirle al Señor que te ayude a compartirle a alguien de tu familia, de tu vecindario, en algún lugar, pero que no solamente le puedas compartir de Jesucristo, que le pidas al Señor que toque su corazón, que no solamente le puedas compartir de Jesús, lo traigas a la iglesia para que escuche también las enseñanzas, sino que le puedas tú cuidar, le puedas ayudar a crecer. De que si no viene el domingo, de que si a lo mejor tiene algún problema, que él sepa o ella sepa que puede contar con tu apoyo, que pueda levantar el teléfono y hablarte, y sabes que ven, tengo un problema,
que puedas sentir ese amor, que tú puedas cuidar de esa persona y que puedas ayudar a crecer para que en su momento esa persona pueda compartirle a alguien más. Es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y queremos, por último, quiero invitarles a que el próximo domingo vamos a estar compartiendo. El Señor Jesús va a hacer un mensaje evangelístico, así que aprovechar esa oportunidad y atraer a alguien para que pueda escuchar allá, llevarlo al parque para que pueda escuchar el plan de salvación. Y todo esto, hermano, vamos a estar haciendo más énfasis en esto. Todo esto va de acuerdo con lo que es nuestra visión aquí en la iglesia. La Iglesia Cristiana Génesis, queremos que cada uno de nosotros podamos conectar con Dios y conectar con nuestro prójimo. Queremos crecer y queremos compartir. Crecer en nuestra vida espiritual y queremos compartir el Señor Jesús. Así que quiero invitarles, quiero motivarles a que oremos que el Señor nos use para poder discipular a alguien. Les vuelvo a preguntar, ¿quién en tu familia, quién alrededor de ti, en tu familia, en tus amigos, quién alrededor de ti está dependiendo de tu vida espiritual, de que tú le des un testimonio? Si no hay nadie, entonces pídele al Señor que ponga a alguien para que tú puedas compartirlo, para que tú puedas ayudarle a crecer y puedas ayudarle a caminar en el Señor. El plan del Señor Jesucristo es que tú y yo vayamos y hagamos discípulos. No vamos a empezar por la nación, no vamos a empezar por el lugar donde tú y yo estamos. Vamos a orar al Señor, vamos a terminar con una oración. Y quiero que en este momento tú escuches la voz del Señor. Es solamente el Señor Jesucristo, es su palabra que nos dice ir y hacer discípulos. Eso es lo que le interesa a Dios. Su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ora al Señor, pide al Señor: Señor, ayúdame a ser discípulos, ayudar a alguien a conocerte, a alguna familia, a alguien en mi vida, que yo pueda traerlo a tus pies y le pueda ayudar a conocerte, que yo le pueda ayudar a crecer en tu camino. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es muy sencilla y es muy clara. Y Señor, te pedimos perdón porque en ocasiones nos enfocamos en muchas cosas y dejamos a un lado tu plan, que es tan sencillo, que quieres que compartamos en ti, que podamos compartir las buenas noticias de salvación y que podamos ayudar a las personas que hagan ese compromiso de que crean en ti, que les podamos cuidar como se cuida un bebé y ayudarles a crecer en su vida espiritual. Y Señor, yo te pido por nuestra Iglesia Cristiana Génesis, que Señor nos ayudes a hacer luz en las tinieblas, que no dejes que dejemos o no permitas que pongamos este plan a un lado, sino que sea nuestra prioridad, nuestra razón de vivir, de existir como iglesia, que podamos, Señor, compartir de ti y que podamos tener la seguridad de que si hacemos y seguimos y continuamos haciendo esto con más empeño, con más Señor, esfuerzo, saber que tú vas a bendecirnos, porque tú vas a bendecir tu plan. Te pedimos de antemano por aquellas personas que van a venir a tus pies. Señor, úsanos. Te pido, Espíritu Santo, que tú desafíes a cada uno de mis hermanos, que tú pongas en el corazón una persona o una familia que tú deseas que ellos puedan compartir de tu evangelio. Gracias, Señor Jesús. Queremos que nos uses y que, Señor, tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, porque te lo pedimos todo en tu santo nombre. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean con cada uno de mis hermanos, con nuestras familias y con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Oremos durante estos días. Pídale al Señor: Señor, pon en mi mente una persona, una familia que tú quieres que yo ministre, que tú quieres que yo les comparta, y que el Señor nos use, que el Señor nos permita servirle con todo nuestro corazón. Y
Les esperamos el miércoles y después el domingo allá en el parque. Vamos a tratar de pedir a nuestros hermanos que nos pongan la dirección y un mapita de cómo llegar en la página de la iglesia para que ustedes puedan accesarlos y tener dudas de cómo llegar. Dios les bendiga, pueden saludarse unos a otros. Estamos